Los reportes iniciales del incidente, el eco inverso, no hablaban de una enfermedad o un ataque físico, sino de una memoria que no les pertenecía. Los individuos despertaban con el recuerdo vívido y aterrador de un evento que no había ocurrido. El trauma era la fuente de esa memoria. Cada persona retenía la imagen clara de su propia muerte, el método, el lugar, el dolor preciso y, en algunos casos, el sonido de su última exhalación. La confusión inicial se convirtió en horror cuando se descubrió la naturaleza colectiva del eco. Los afectados, sin conocerse, describían el mismo evento de fatalidad, el mismo lugar y la misma hora futura en la que sus vidas terminarían. La vida se transformó en una condena de la certeza. Ya no había libre albedrío ni futuro desconocido, solo el presente. Una pausa forzada antes de la escena final. La mente se obsesionó con el recuerdo que anularía toda su existencia. El archivo establece que el terror del eco inverso no reside en la muerte en sí, sino en la abolición de la esperanza. Es la tragedia de saber, con certeza absoluta, que no importa lo que se intente, el último acto ya está escrito. Si su propia realidad tuviese un error, confiaría en su propia lógica para verlo. Deje su respuesta en los comentarios junto con el lugar desde donde se escucha este archivo, para saber hasta dónde llega el terror, y si está listo para confrontar la verdad. Suscríbase al canal y dé me gusta a este informe. Los primeros contactos con el eco inverso fueron descartados como un brote de psicosis masiva inducida por trauma o cuadros severos de estrés postraumático. Ningún médico creyó que las personas pudieran recordar con tal precisión un evento que aún no había ocurrido. La clasificación se ajustó a fenómeno de desplazamiento temporal de conciencia, al descubrir que la memoria no era una fantasía, sino un dato hiperrealista y consistente extraído del futuro. La mente no estaba inventando, sino recibiendo información de su propio punto de extinción. La anomalía probó ser un ataque existencial directo. Al contrario de cualquier otra amenaza, el eco inverso no destruía el cuerpo, sino la posibilidad de un futuro libre. El terror se instalaba en la certeza de que el último acto de la vida ya estaba filmado y archivado. Capítulo 1. La memoria indeseada. El inicio del trauma, el incidente, el eco inverso, comenzaba siempre de la misma forma, un despertar violento. Los individuos se levantaban de un sueño profundo, no con descanso, sino con el shock físico y mental de haber estado luchando por su vida un instante antes. La memoria era la de un evento que, cronológicamente, no podía haber sucedido. Era el recuerdo hiperdetallado de su propia extinción. El olor a ozono, el sabor metálico en la boca, la sensación precisa del impacto o del frío final. La paradoja temporal era devastadora. La mente luchaba por reconciliar el trauma reciente de la agonía final con el hecho de estar sanos, ilesos y en la seguridad de sus camas. El cerebro se negaba a aceptar la contradicción. La secuela física era inconfundible. Las víctimas sufrían de ataques de pánico persistentes y sudoración crónica, reaccionando al entorno como si el dolor de su muerte aún resonara en sus sistemas nerviosos. Inicialmente, la reacción fue la negación. Los individuos intentaron catalogar la experiencia como una pesadilla lúcida, una alucinación, un episodio de terror nocturno, buscando desesperadamente pruebas de que el recuerdo era falso. Sin embargo, el recuerdo del final comenzó a dominar el presente. Cada decisión, cada gesto, se volvía irrelevante al estar contaminado por la certeza del desenlace final. La vida cotidiana se convirtió en una representación teatral sin significado. Los investigadores notaron que la fuente de la memoria era singular, aunque la causa de muerte era diferente para cada uno. Todos compartían detalles sensoriales idénticos en el momento inmediatamente anterior al eco. La confirmación llegó con el tiempo. El eco inverso venía acompañado de una fecha específica y consistente para el evento de muerte en el futuro. Una fecha idéntica para todos los sujetos expuestos a la anomalía. El horror se cristalizó en la pérdida de la inocencia existencial. La memoria no era una advertencia para ser evitada, sino una grabación objetiva del destino. Ya no había lugar para la esperanza ni el azar. El caso confirmó la realidad más brutal. La mente humana, sin el velo de la ignorancia, se convierte en la única e innegable testigo de su propia inaplazable finalidad. Capítulo 2. La condena colectiva. La certeza absoluta, el incidente, el eco inverso,
se transformó de una serie de tromes aislados en una crisis cuando los investigadores empezaron a vincular las narrativas independientes de las víctimas. El denominador común era aterrador. No solo la fecha del evento fatal era idéntica, sino que los detalles circundantes coincidían con precisión clínica. Las víctimas describían el mismo patrón de lluvia, la misma luz anaranjada en el horizonte y el mismo sonido de una sirena desconocida. La investigación culminó con el descubrimiento de la escena compartida. Todas las víctimas, sin excepción, describían el mismo lugar futuro como el punto de su extinción, una esquina específica, un tramo de carretera o un área de un edificio que aún estaba en construcción. La paradoja era insoportable. Aunque la fatalidad era colectiva, todos perecerían en el mismo evento. La muerte era individual. Cada uno recordaba el dolor exacto de su propio final dentro de la catástrofe compartida. El terror de la certeza fue confirmado por la evidencia de lo imposible. Las víctimas podían detallar aspectos de la futura escena, un grafiti que aún no existía, una nueva carretera que aún no estaba pavimentada, probando que el eco era una grabación fáctica del futuro. Los afectados, inicialmente aislados por la vergüenza, comenzaron a buscarse. Sus reuniones no eran un grupo de apoyo, sino una sociedad de condenados, donde cada descripción del eco, por parte de un miembro, solo reforzaba el destino de los demás. El trauma se duplicó. Ya no eran solo víctimas de una muerte futura, sino testigos forzados de la destrucción de su propia línea temporal. El conocimiento compartido hizo que la realidad del presente se sintiera fina y artificial. La obsesión por los detalles se apoderó de ellos. No buscaban una salida, sino la validación de la inevitabilidad. Intentaban descifrar el color de un cable o la marca de un zapato en el recuerdo, como si la comprensión pudiese aliviar la condena. Los analistas teorizaron que el recuerdo no era aleatorio, sino que había sido emitido desde un único punto de fuga temporal, un objeto o fenómeno que había grabado el momento de la catástrofe colectiva y proyectado esa memoria hacia el pasado. El eco inverso confirmó que el futuro puede ser un monumento fijo. La anomalía había convertido la vida en un castigo, donde el presente era un mero preludio y el destino era una certeza absolutamente compartida. Capítulo 3. La batalla fallida. La determinación temporal. El descubrimiento de la condena colectiva generó una fase inicial de resistencia violenta. Las víctimas se negaron a aceptar que el eco inverso fuese ineludible y dedicaron todas sus energías a planificar meticulosamente desviaciones de la memoria. Los primeros intentos fueron simples, basados en la alteración de pequeños detalles. Si la memoria mostraba que un sujeto llevaba un abrigo gris, el sujeto usaría un abrigo negro. El universo respondió con correcciones instantáneas y sutiles. El abrigo negro se manchaba accidentalmente, forzando al sujeto a usar el gris. El vehículo planeado fallaba, obligándolo a tomar la ruta prevista en el eco. La anomalía demostró ser un sistema de castigo temporal para cualquier cambio. Las tentativas escalaron a movimientos geográficos drásticos. Los sujetos intentaron abandonar la ciudad, mudarse de continente o aislarse. Las correcciones del tiempo se volvieron más dramáticas. Cancelaciones de vuelos por clima anómalo o revocaciones de vises por errores burocráticos improbables. Los individuos comprendieron con horror que la anomalía no solo predecía el futuro, sino que lo ejecutaba activamente. Cada coincidencia, cada evento aleatorio, era una cadena determinista forzando el camino hacia el punto de extinción. Surgió una paranoia aplastante. Los sujetos perdieron toda fe en el azar. Sabían que las risas de un vecino, el ladrido de un perro o la luz roja de un semáforo eran solo pasos prescritos en el guión del destino. En la desesperación, intentaron actos de imposibilidad lógica para escapar del eco, como permanecer despiertos durante el momento previsto de su muerte, o evitar fisiológicamente una acción vista en el recuerdo. Las necesidades biológicas y la debilidad mental siempre prevalecieron. Un caso extremo involucró a un sujeto que intentó el suicidio antes de la fecha prevista en el eco. Fue rescatado por una serie de accidentes improbables, un fallo de la cuerda, el retraso de los servicios de emergencia por un árbol caído, confirmando que el tiempo protegía su propio final. La derrota final fue psicológica. Los sujetos, exhaustos y sin recursos, cesaron la lucha. La certeza del eco se reveló como absoluta,
y cualquier esfuerzo se convirtió en una absurda quema de energía. El eco inverso demostró que el mayor horror no es la muerte en sí, sino la absoluta revelación del determinismo. La mente, ahora rota, estaba obligada a vivir como una marioneta, esperando que se ejecutara el último acto de un guión ya conocido. Capítulo 4. El interludio vacío, la muerte del propósito, tras el cese de la lucha. Los sujetos entraron en una fase de resignación profunda. La vida se convirtió en un interludio sin sentido, un tiempo de espera pasiva, entre la memoria y la realidad. El trabajo, las ambiciones personales y las relaciones familiares perdieron todo propósito, porque invertir en un futuro, cuyo punto final estaba garantizado y pregrabado. El concepto de logro se desvaneció por completo. La obsesión de los afectados cambió. Ya no buscaban evitar el eco inverso, sino contemplarlo. Pasaban horas en la oscuridad, visualizando y reproduciendo mentalmente el recuerdo de su propia muerte. La visualización aletre. Se inició un aislamiento radical. Los sujetos cortaron lazos con los no afectados, incapaces de relacionarse con personas que aún creían en la posibilidad. El azar y el libre albedrío. La convivencia se hizo insoportable. Algunas víctimas desarrollaron conductas imprudentes o inmorales. Si su muerte estaba fijada, sus acciones intermedias carecían de consecuencias reales. La fatalidad se convirtió en una justificación para el nihilismo. La mente se instaló en un estado de cero psicológico. No había miedo al fracaso, ni esperanza de éxito. El yo estaba funcionalmente muerto, y el cuerpo era solo un vehículo para llegar a la fecha y hora prescritas. La tortura se hallaba en la certeza del tiempo restante. Cada amanecer era un recordatorio de que estaban un día más cerca del final. El tiempo, antes una corriente fluida, se había convertido en una cuenta regresiva opresiva. A medida que se acercaba la fecha fatal, la sociedad de condenados a menudo se reagrupaba. No era para consolarse, sino para compartir la experiencia de la espera final. Una última afirmación de la condena colectiva. El papel de los investigadores se volvió trágico. Se convirtieron en guardianes que debían monitorear el destino. Observaban impotentes el desarrollo determinista, incapaces de intervenir contra la ley temporal. El eco inverso demostró que la mente ha sido separada de su defensa más vital, la incertidumbre. El mayor horror es la certeza, que asesina el alma antes que el cuerpo. Capítulo 5. La estasis del destino, la abolición del tiempo, a medida que la fecha final se acercaba. Los investigadores concentraron sus esfuerzos en la única variable que importaba, la fuente del eco. La meta era neutralizar el emisor temporal antes de que el destino colectivo se ejecutara. La fuente fue localizada en el epicentro del futuro desastre, oculta bajo escombros de una construcción aún inexistente. Era un objeto simple, sin energía aparente, un artefacto venol cuyo único poder residía en ser el punto de fuga temporal. La contención fue exitosa. El emisor fue sellado y aislado, deteniendo la propagación del eco inverso. Sin embargo, la acción solo protegió a los no expuestos. No pudo borrar la memoria grabada en las mentes de los condenados. La tensión alcanzó su punto máximo al llegar la hora prevista. Las víctimas, ahora completamente resignadas, se ubicaron, por coacción del destino por sumisión, en las circunstancias exactas dictadas por la memoria de su muerte. El evento se desarrolló con una precisión devastadora. El clima, la posición de los vehículos, el sonido de la sirena, cada detalle visto en el eco inverso se ejecutó en la realidad. El camino determinista se había cumplido. El desastre colectivo ocurrió. La anomalía demostró ser la ley suprema, a pesar del conocimiento previo y el intento desesperado de lucha. La estructura temporal demostró ser inviolable. El futuro fue ejecutado. La tarea de recuperar los restos fue sombría. La absoluta precisión de los detalles del eco fue confirmada. La memoria que atormentó a las víctimas durante meses no había sido una advertencia, sino la grabación fáctica del final. La implicación más escalofriante se estableció entre los investigadores. La corriente temporal es rígida, y la existencia puede ser una ilusión de libre albedrío. La anomalía había abierto la puerta a un universo de determinismo absoluto. Los sujetos murieron en un estado de muertes psicológica previa. Sus últimos meses se consumieron en la contemplación de un guión del cual no podían desviarse. Su vida se redujo a una reproducción, esperando la escena final. El eco inverso
se mantiene como el arma psicológica definitiva. Prueba que el terror más profundo es la certeza, y que la vida, despojada de su misterio, se convierte en un infierno de la mente. El archivo sobre el eco inverso es cerrado. La fuente temporal ha sido neutralizada. Pero el incidente ha dejado en claro la frágil ilusión de control que tiene la conciencia sobre el tiempo. El caso confirma que el cerebro humano no puede sobrevivir al conocimiento de su propio destino, y que la abolición del futuro es la anomalía más destructiva. Fin del registro detallado del Arch 21. El eco inverso, el recuerdo absoluto de la propia muerte. Si su propia realidad tuviese un error, confiaría en su propia lógica para verlo. Deje su respuesta en los comentarios junto con el lugar desde donde se escucha este archivo, para saber hasta dónde llega el terror. Y si está listo para confrontar la verdad, suscríbase al canal y dé me gusta de este informe.